Los derechos humanos, a la luz de los estándares internacionales, suponen un debido reconocimiento y protección por parte de los estados, instalando la idea de que no solo deben ser promovidos, sino que también garantizarlos a través de mecanismos de protección efectivos. Sin embargo, dicho reconocimiento y protección no ha alcanzado a todos los sectores de la sociedad, como es el caso de las personas privadas de libertad. El derecho internacional de los derechos humanos considera que la privación de libertad por parte de un órgano del Estado requiere que las autoridades se encuentren en extremo atentas, dado que la experiencia muestra que en los centros penitenciarios o centros de detención se alcanza el más alto riesgo de encontrarse ante prácticas que constituyan tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad. Los estándares internacionales son claros respecto de la solución a la compleja tensión entre asegurar la sanción penal y resguardar a la persona privada de libertad. Para ello apuntan en dos direcciones. Por un lado, impedir que para el logro de sus objetivos penitenciarios y preventivos generales, el Estado configure actos de tortura física o psicológica. Y por otro, recalcar que la persona privada de libertad se encuentra en un estado de indefensión frente al cual el Estado debe resguardarla. Pese a lo señalado anteriormente, hemos podido constatar que las personas privadas de libertad viven en condiciones que distan mucho de lo estipulado en la normativa internacional de los derechos humanos, impidiendo que presas y presos vivan en condiciones mínimas de dignidad, no encontrándose suficientemente cubiertos en el goce de sus derechos. Es más, desde el año 2003 que se viene señalando que las condiciones en que viven las personas privadas de libertad no se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos. Basta traer a colación lo señalado en el oficio reservado número 27 de fecha 23 de enero de 2003 de la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, en el que se alertaba a las autoridades sobre las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en los recintos penitenciarios. Misma situación se expuso posteriormente en otro de los informes elaborados por la fiscal judicial Mónica Maldonado en el año 2009 y que, según el informe de febrero de 2018, persiste hasta el día de hoy. Es decir, en 15 años no ha habido cambios sustanciales sobre la materia. Este año, desde ONG de Asur nos propusimos levantar un informe sobre la situación de las cárceles en Chile y el diagnóstico sigue siendo desolador, pues las vulneraciones de garantías mínimas de personas privadas de libertad se han vuelto prácticas normalizadas y recurrentes dentro de los centros de reclusión a nivel nacional, síntoma de la obsolescencia de la estructura penitenciaria chilena, incapaz en la actualidad de resguardar los derechos de las personas privadas de libertad.